Súper feliz de poder contar con este espacio con ustedes. La idea es que lo sigamos replicando cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo. No se preocupen, cada una de nosotros tenemos en la versión de webinar la opción en que ustedes pueden escribir preguntas, Q&A que aparece abajito, o pueden escribir por el chat cualquier tipo de inquietud que tengan. Si de repente están manejando, si de repente están en casa haciendo otro tipo de cosas, no se preocupen que el sonido no va a interrumpir este espacio. Y la idea es que nos acompañen, que escuchen y por supuesto que puedan hacer preguntas. Hoy tenemos un invitado súper especial, digamos, del top 10 que hemos tenido acá. Está el doctor Iván Alejandro Villalobos Cano. Voy a leer un poquito el resumen de esa hoja de vida que por acá tengo. Me encantó cuando me la compartiste. Pues Iván es pediatra de la Fundación Valle del Lili, es también pues médico general de la Universidad Santiago de Cali, pediatra de la Universidad ICESI, docente universitario de la Universidad ICESI, especialista en docencia universitaria de la misma universidad, especialista en nutrición pediátrica de la Universidad de Boston, candidato a maestría atención a integrar a la primera infancia, eso sí no me lo sabía, obviamente somos colegas de la maestría, y presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Valle Cauca. Y para mí una de las cosas más importantes de esa hoja de vida, padre de 3 hijas. Bienvenido, Iván, a este espacio. Muy feliz de tenerte, de poder contar con tu experiencia, con las cosas que tienes hoy para hablar. Cuando me propusiste el tema, yo dije, esto viene como anillo al dedo, porque siento que muchos de los padres que nos están acompañando hoy ven la necesidad de encontrar un poquito esas recetas mágicas, pero también desde esa experiencia, desde distintas áreas del conocimiento, no solamente de la psicología, el tema de orientación, sino también de la pediatría, cómo podemos acompañar a nuestros hijos e hijas. Así que bienvenido y la plenaria es todo tuya. Yo puedo interrumpir si veo que hay preguntas, y la idea es que sea bien calmado, que los papás también se sientan cómodos con este espacio de participación. De verdad, muchísimas gracias, Iván, por atender a mi llamado. Pues Jenny, muy buenas tardes para ti y para todos los padres de familia que a esta hora pues se conectan con nosotros en esta nueva sesión de Escuela de Padres del Colegio Juvenilia. Muy agradecido contigo, Jenny, por la invitación. Realmente esta es una de las cosas que más me ha apasionado a mí. Primero, mi niñez, que es la esencia de mi pediatría, y segundo, dentro de esa niñez, la crianza, porque no todos los pediatras hablamos de crianza. Y esto es algo que cuando nosotros comenzamos a estudiar pediatría creemos ser los conocedores y poseedores del conocimiento en términos de crianza, pero la reunión de muchísimos grupos con los que me he encontrado, y uno de ellos, mi grupo actual de maestría, me ha enseñado que esto es definitivamente multidisciplinario, que las profesoras me han enseñado enormes conceptos que yo no sabía que uno debía manejar. Las psicólogas me han enseñado una cantidad de herramientas que uno puede utilizar en el consultorio, que es el momento donde yo tengo encuentro con mis niños. Y entonces, realmente esto es un encuentro mágico de saberes y de muchos saberes desde muchas perspectivas. La mía básicamente es la perspectiva de la salud, donde el pediatra hace parte de ese gran grupo de apoyo a los padres, madres y cuidadores en términos de crianza. Entonces, hablar de crianza para mí es algo muy bonito, muy gratificante y enriquecedor. Y por eso agradezco a Jenny, por eso le propuse hablar de este tema, porque es un tema que si bien yo puedo compartir con estudiantes, con mis estudiantes, lo podemos compartir con padres de familia y se darán cuenta por qué se los digo. Porque esto es una charla que, como van a ver ahorita, yo la hice pensando en pediatras, en subespecialistas,
en residentes de pediatría y en estudiantes de medicina, pero se van a dar cuenta que es una charla completamente dirigida hacia los padres, hacia las madres, hacia los cuidadores, hacia los docentes, las profesoras, las docentes, que se preocupan cada vez más precisamente por esos aspectos tan importantes como lo son la crianza. Entonces, vamos entonces a compartir estos conceptos. Como bien dijo Jenny ahorita, siéntanse en la confianza de preguntar en el momento que lo deban hacer, y lo vamos a responder en el camino, así como hago yo en mis clases con mis estudiantes, vamos respondiendo conforme las dudas van surgiendo, porque al final pueden de pronto olvidarse algunas cosas y perder de pronto el hilo. Entonces sí es bueno que a medida que la charla va avanzando, podemos ir resolviendo todas las dudas que tengamos sin problema. ¿Me puedes decir, por favor, Jenny, si se está viendo la presentación? Sí, se ve perfecto. Bueno, entonces ¿te parece si apago la cámara o la dejamos encendida? Yo siento que el ver las caras ayuda, así que mejor la dejamos. Me parece bien, listo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Entonces, como bien ustedes están viendo en el título, la charla se denomina Los 5 correctos en el arte de la crianza. Y digo arte porque definitivamente esto es toda un arte. El dedicarse a la crianza, independientemente de si seamos padres o no seamos padres, es algo muy bonito, porque finalmente la crianza no es exclusivamente de papá o de mamá. Es algo donde todos vamos a conjugar en algún momento. Los profes, las profes, la parte médica, la parte lúdica, somos muchas personas las que intervenimos en estos correctos. ¿Y por qué le denominé de esta manera? ¿Por qué 5? Resulta que en medicina hay un término muy interesante en el mundo de la enfermería, y son los correctos de la enfermería. Y los 5 correctos hacen referencia a una serie de pasos que debe tener una enfermera, ¿ya?, al momento de colocar de forma adecuada un medicamento. Entonces, esos 5 correctos tienen un relativo orden, aunque en este momento pues ya se consideran que son como 10 correctos, pero estos eran como los 5 correctos para administrar un medicamento de forma adecuada y disminuir la probabilidad de errores. El paciente correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta, la vía correcta y la hora correcta. El tener esta lista de chequeo minimiza muchísimo la probabilidad de que se equivoquen al momento de colocar adecuadamente un medicamento. Entonces, la crianza hace parte de esto. Precisamente hacemos una analogía cuando hablamos de cuáles son esos 5 correctos a los que yo debería recurrir para nosotros tener unos adecuados pautas de crianza en nuestros hijos. Entonces, ¿a qué hacíamos referencia finalmente? Pues estamos haciendo finalmente referencia a la crianza. Y vamos a comenzar definiendo la crianza. Básicamente, la crianza se considera como el resultado de una transmisión generacional o transgeneracional de formas de cuidar y de educar a niños y niñas que han sido definidas culturalmente y que van a estar basadas en normas y hábitos. Si bien es un concepto grande, es un concepto que se debe particularizar y contextualizar de acuerdo a cada cultura. Por ende, nosotros no vamos a tener unos parámetros o unos patrones de crianza iguales en nuestra región, en el valle, a los que pueden tener en Antioquia o a los que podemos ver en Bogotá o incluso en la costa atlántica. Todos los patrones son diferentes e incluso podemos ver cambios dentro de las mismas regiones en las ciudades. Entonces, los patrones de crianza que podemos tener nosotros en Cali son diferentes a los que tienen en Buenaventura y pueden ser diferentes a los que tienen en Sevilla, Valle o en Caicedonia. Entonces, fíjense que dentro de las mismas regiones vamos a tener grandes cambios. Es importante, como bien decíamos ahorita, que para criar no se necesita ser padre. Luego, una socióloga muy querida en nuestro país, denominada Ángela Marulanda, llamada Ángela Marulanda, define en uno de sus apartes que ser padre es muy distinto a tener hijos. Criar, todos podríamos criar independientemente
de si somos o no padres. Entonces, por eso la importancia de este concepto. Entonces, ¿cuáles son esos actores que van a participar en estos procesos de crianza? Tenemos muchísimos, los amigos, y los amigos participan activamente en los procesos de crianza. Obviamente, no en todos los momentos, pero vamos a ver ahorita cómo es esa participación de los amigos en cada una de las etapas de nuestros pacientes, de nuestros niños, niñas y adolescentes. El deporte. El deporte es una parte fundamental también dentro de los procesos de crianza porque afianza disciplina y otra serie de valores importantes para un adecuado desarrollo. Tenemos la familia. Definitivamente la familia se debe convertir en esos cimientos ya iniciales en el que el niño puede comenzar ya a aprender a desarrollarse o a convivir en sociedad. Tenemos el juego. Como bien hemos visto en la maestría, y Yendi muy bien lo sabe, el juego es la principal herramienta que tiene el niño en términos de aprendizaje. No existe una mejor herramienta para que el niño aprenda diferente al juego. Tenemos la nutrición. Efectivamente, los factores nutricionales pues son ese sustrato importante para que el niño pueda participar anatómicamente bien y funcionalmente bien en un proceso de crianza. Si hay déficit nutricional, vamos a tener alteraciones y vamos a tener dificultades. Tenemos el colegio. Con el colegio no existe discusión en la participación en los procesos de crianza, porque todos ustedes saben que el colegio define muchísimas cosas en el desarrollo de los niños. La nana, la persona que cuida, esa nana o esa persona que cuida realmente hace una labor que es muy bonita y hemos visto y conocemos muchos que ya estamos embebidos en este mundo de la crianza que se denomina maternar, porque quien materna no es solamente la madre, quien materna es toda persona que genere ese afecto y esa confianza, ese cariño y ese vínculo durante todo ese proceso de desarrollo del niño. El pediatra, obviamente, teníamos que entrar allí. Nosotros, la parte médica y desde el mundo de la pediatría, somos los llamados a poder aconsejar a madres, padres, abuelos, abuelas y en general a todo el contexto alrededor del niño en términos de salud, cómo hacer las cosas, qué definitivamente se considera todavía correcto, qué definitivamente no es correcto y qué puede vulnerar su salud. Y tenemos en el centro al niño. ¿Por qué en el centro? Porque es que el niño definitivamente es el actor principal en el proceso de crianza. Sin niño no hay crianza, sin niña no hay crianza. La crianza gira en torno a él, ¿ya? Y es la manera en que nosotros podemos transmitir la cultura a este pequeño o a esta pequeña. Entonces, vamos a darnos cuenta que tenemos una serie de estilos de crianza. Y esos estilos de crianza han variado conforme el tiempo ha pasado. Y han sido muchas las teorías alrededor de los estilos de crianza. Pero hay una muy interesante que es la de Diana Baumrind, donde habla de 3 o 4 patrones grandes de crianza, dependiendo de las características de quien cría. Tenemos un estilo autoritario, ¿ya? Ese estilo autoritario son los padres que usualmente son rígidos, son controladores, exigen usualmente mucho, ¿ya? Y la calidez que ofrecen no es como la correcta. Recuerden que aquí estamos hablando de estilos de crianza, no estamos hablando de afecto o amor, porque probablemente estos padres tengan muchísimo amor por sus hijos. El problema no radica allí, el problema radica en cómo ayudan a que este niño persista o continúe en su desarrollo. Simplemente se considera, o estos padres consideran, que el niño debe hacer las cosas porque así es y porque la orden se dio. Entonces es una disciplina muy rígida, muy firme, muy cuadriculada. Usualmente estos niños en determinados momentos pueden llegar a ser algo difíciles, pueden retraerse socialmente y generalmente no establecer relaciones de confianza con cierta facilidad. Usualmente los adolescentes o cuando estos niños llegan a la adolescencia tienden a tener muchísimas dificultades en la escuela y pueden llegar a ser hostiles, dado que esta es la manera que a ellos se les ha enseñado que existe de socializar. Recuerden que un hijo rara vez va a hacer lo que se le dice, pero siempre va a hacer lo que el padre le demuestra. Y por eso el aprendizaje con el ejemplo es muy importante.
este es uno de los motivos por los cuales hay tanta dificultad con este tipo de crianza. Esta era la más clásica, esta es la más antigua de todos los tipos, de todos los estilos de crianza. Entonces resulta que después el mundo comenzó a cambiar y nacen los padres permisivos. Entonces, ¿qué hacen los padres permisivos? Pues son aquellos padres que ofrecen cantidad de calidez, ¿ya? Pero no fijan esos límites de esa calidez. Entonces, simplemente los niños están dados a hacer lo que quieran, ¿ya? Y los niños, pues usualmente, cuando llegan a la sociedad y se enfrentan a ella, un núcleo social diferente al de su familia, pues van a creer que el mundo es de ellos. Entonces son niños que se van a tornar caprichosos, que como no tienen límites, entonces las cosas son de ellos y ellos son quienes mandan las pautas, ¿ya? Y no hay unas pautas correctas dentro de crianza en el hogar y obviamente en esos núcleos sociales donde se van a desenvolver. Estos niños usualmente se pueden convertir en impulsivos a futuro, pueden tener ciertas características de pérdida del autocontrol, van a creer que todo es de ellos y van a tener dificultades con la tolerancia a la frustración. No van a ser niños resilientes y esto va a ser una dificultad muy grande en términos de adaptación a la vida adulta. Entonces tenemos dos grandes extremos, uno el autoritario pleno y el otro permisivo. Tenemos entonces dos intermedios, pero uno que es muy riesgoso y él es el indiferente. Y el indiferente es aquel padre que ni le va ni le viene. Entonces deja las pautas de crianza a cargo del otro. Entonces, si existe una nana, es la nana quien pauta. Si existe un abuelo, es abuelo o abuela quien pauta, porque es un padre que se convierte en un padre ausente. Usualmente los Un niños... maestro. Por supuesto, es que realmente a veces los padres, cuando nos encontramos en las escuelas de padres, por experiencia lo digo, muchos padres tienden a dejar la responsabilidad de todo en el maestro. Y cuando comienzan en las reuniones y comienzan a decir, es que maestra, usted esto, maestra, usted lo otro. ¿Cómo así que maestra? O sea, la educación comienza en su casa. Y es en su casa donde usted tiene que tener una serie de pautas que usted no le puede dejar al colegio. Probablemente ese maestro o esa maestra le va a ayudar, pero no es su responsabilidad entera. Quien debe dirigir las pautas de crianza es papá, mamá o cuidadores principales. Entonces, ese estilo de crianza indiferente hace muchísimo daño porque finalmente los hijos van a crecer con una figura paterna o materna diferente a la de sus padres. Obviamente los niños que la tienen. Estamos hablando de figura paterno-materna, porque la figura paterno-materna puede ser un abuelo, o puede ser una abuela, o puede ser un tío, o puede ser una tía en caso de que estos falten. Y no podemos permitir que eso se pierda. Y en el caso del estilo de crianza democrático, pues es un estilo donde establecen altas expectativas, pero donde los padres no exigen, ¿ya? Sino que los padres dan ejemplo, donde los padres son sensibles a las necesidades de los hijos, donde no les enseñan a tener más allá de lo que necesitan, donde les enseñan a ser resilientes, a que pueden llorar, a que pueden reír, a que se pueden enojar y que simplemente van a quedar dos opciones o dos caminos siempre. Continuar con la emoción y seguir en el camino, ¿ya? Y avanzar de esa manera. Es donde las cosas se discuten, donde las decisiones se discuten, donde cuando hay un error se explica cuál fue el error y en qué se debe mejorar. Se dan consejos. La autora de este artículo plantea que efectivamente los hijos de padres democráticos son los que van a tener muy probablemente mayores resultados positivos a futuro en una vida adulta. Entonces, ubiquémonos nosotros como padres en uno de estos estilos de crianza, hagamos conciencia y pensemos qué es lo mejor para mi hijo, qué le está haciendo falta y qué puedo yo dar de más en este aspecto para tratar de cambiar en caso de que deba cambiar algo. Iván, y Entonces, ahora también sí, allí hago una acotación, es pensar, sí, qué es lo mejor para mi hijo, pero pensar que mi hijo no siempre va a tener 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Mi hijo va a crecer, mi hijo, mi hija va a crecer. Por tanto, cuando nos pensamos en esas pautas de crianza, cuando nos pensamos en decisiones familiares, es pensar
¿Qué tan favorables son esas decisiones a un futuro mediano y un futuro a largo plazo? Porque nuestros hijos no van a quedar o no van a estar siempre pequeños para nosotros. Es cierto, Jenny, y es muy importante tener en cuenta porque a medida que el hijo va creciendo, las pautas de crianza van a ir cambiando. No es lo mismo una pauta de crianza a un niño de 1 año a un niño de 6 años. Y eso es evolutivo. Y los padres tienen que saber o deberían saber de que ese pensamiento también en ellos es evolutivo y es cambiante. Ellos no se van a quedar con el mismo pensamiento que tenían cuando pequeños. Su pensamiento cada vez más va a evolucionar hacia un pensamiento abstracto y reflexivo, aunque pues como muchos sabemos, hay muchos adultos que llegan a esa edad adulta y todavía siguen con un pensamiento muy concreto. Entonces, es lo ideal, es a lo que se quiere llegar. ¿Cuáles son entonces los 5 correctos que vamos a tratar hoy? Vamos a tratar el niño correcto, la familia correcta, el colegio correcto, los amigos correctos y el juego correcto. Y vamos a dar un gran bosquejo por cada uno de estos conceptos. Vamos a hablarlo a grandes rasgos porque créanme que es mucha tela por cortar por cada uno de estos temas, pero vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible, pero con la mayor claridad. Entonces vamos a hablar del niño. ¿Y a quién se hace referencia del niño? Decía un doctor en Derecho, como lo es Miguel Sillero Bruñol, profesor en Derecho Penal de la Universidad Diego Portales en Chile, que la infancia y la adolescencia son formas de ser persona y tienen igual valor que cualquier otra etapa de la vida. ¿Por qué comenzamos así? Comenzamos así porque el concepto de niñez es relativamente nuevo. El concepto de niñez nace hace muy poco tiempo, estamos hablando de menos de 100 años. Anteriormente se denominaba la infancia con términos muy despectivos, como una propiedad del adulto, y realmente hoy día sabemos que no es así. Es una de las tantas etapas del ser humano. Fíjense ustedes que evolutivamente en los primeros siglos, estamos hablando del siglo III o el siglo IV, pues en estas épocas los niños realmente eran considerados simplemente un estorbo. Se consideraban completamente dependientes e indefensos y simplemente eran uno más. Y eran considerados adultos pequeños, no eran considerados niños como tal, era un adulto pequeño. Y si no servía, simplemente se podían deshacer de él como cualquier adulto o como cualquier objeto en general. En el siglo XV, un poco ya saliendo ya casi nosotros de esa Edad Media, de la que aprendimos tanto, pero que tanto daño nos hizo, eh, se consideraban adultos, ya por lo menos se les dio el término de infantes, pero ese término de infantes se les dominaba como adultos incompletos y ya se consideraba, tenían que hacerse parte de la familia y para hacerse parte de la familia se consideraban una propiedad. Entonces los niños simplemente eran un objeto, eran un algo y no eran un alguien. Y eso es evolutivamente muy malo y lo es, y nos dimos cuenta, o muy inapropiado en términos conceptuales, y nos dimos cuenta de esto en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, en el arte, cuando los niños eran pintados, los niños se pintaban con facciones de adultos. Y si ustedes ven pintura del Renacimiento o unas épocas antes de Edad Media, el niño era pintado como un adulto. Y nunca mirando hacia padre o madre o al acompañante, simplemente era como despersonalizado o desfamiliarizado. Es increíble cómo uno podía verlos. En los siglos XVI y entre los siglos XVI y XVIII ya se consideraba, como les decía yo, un adulto incompleto, un ser primitivo completamente, ¿ya? Un ser humano inacabado, como lo definían, aún siendo considerado como una propiedad. Fue solamente hasta el siglo XX, donde el maestro Jean-Jacques Rousseau o Juan Jacobo Rousseau comenzó a hablar del ser humano como un sujeto de derechos y estableció que efectivamente el niño es un sujeto social de derecho. Y desde este punto de vista nace un concepto que para los puericultores, que somos los seguidores y amantes y practicantes de la crianza, consideramos relevante y realmente muy importante, y es el interés superior del niño. El interés superior del niño abarca todo lo que es el concepto social del niño, lo que realmente significa,
Fue hasta este siglo XX que acaba de pasar que comenzamos a pensar en el niño como niño. Fíjense todo el tiempo que tuvo que pasar. ¿Y a qué hace relación ese interés superior del niño? Pues básicamente se considera como el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar una satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes, y como los considera nuestra Constitución, inalienables. La primera declaración de los derechos del niño, el primer esbozo fue por allá en Ginebra hace muchísimos años, en el año 48. Fue simplemente hasta la Convención del 59, ya en la naciente Organización para las Naciones Unidas, donde se creó un capítulo aparte para la niñez denominado UNICEF, y donde solamente hasta el año 89 se declararon universalmente los derechos del niño acogidos por nuestra Constitución en el año 91. Bastante importante porque ya por lo menos lo tenemos garantizado dentro de nuestra Carta Magna, dentro de nuestra Constitución. Que se cumpla o no se cumpla será responsabilidad de todos nosotros, pero ya lo tenemos por escrito y ya los niños tienen protección, ya tienen identificación, ya son importantes y hacen parte de la humanidad, como anteriormente desafortunadamente no lo había. Entonces, ¿será que ya sabiendo que existe un niño, existirán algunas tipologías de niños? Pues bien, resulta y pasa que las hermanas, o bueno, las hermanas no, madre y padre, madre e hija Catherine e Isabel Briggs Myers, fueron dos estudiosas de una teoría muy importante del trabajo del doctor Carl Jung, de una teoría del desarrollo, quien identificó ciertas personalidades y comenzaron a identificar y a ver el comportamiento de los niños y describieron cuatro tipologías importantes de acuerdo a la interacción. Entonces, dentro de esa interacción, ellos hablaban del tipo y la cantidad de interacción con otras personas y de acuerdo a eso hablaban de la parte de extroversión o introversión. Con respecto al tipo de información que notamos en ellos o recordamos, entonces ellos hablaban de la parte de sensaciones y de la parte de intuiciones. Con respecto a la manera en cómo se toman las decisiones, describieron dos tipos de personalidades, como son a través del, o la mediada por el pensamiento y otra mediada por el sentimiento. Y cuando hablamos de qué tipo y cuánta estructura vamos a preferir para organizar como tal el mundo alrededor, hablamos de dos conceptos grandes que son el tipo juzgador y perceptivo. Cuando nosotros hablamos del extrovertido e introvertido, estamos hablando de ciertas dimensiones de hacia dónde se dirige la energía, los pensamientos, las impresiones, ya si son externalizadas o interiorizadas. Si yo tengo facilidad de exteriorizarla, tengo una personalidad extrovertida, pero si por el contrario lo que hago es dejarlas para mí mismo o para sí mismo, en el caso de los niños, pues efectivamente se considerarán niños introvertidos. Usualmente los niños extrovertidos tienden a sobreexcitarse, a exaltarse, a necesitar hablar con el otro para poder interactuar y poder ser, poder vivir, ¿ya? Porque esa es su manera de relacionamiento con el mundo. Generalmente los introvertidos tienden a aprender a adquirir cierta información y usualmente no la comparten hasta que no es solicitada. Entonces ellos tienden mucho a pensar antes de hablar, no son personas que hablen con cierta facilidad, cuando lo hacen de manera objetiva y muy bien pensada, son más bien reservados dentro de su manera de relacionarse. Cuando hablamos de la tipología de información, entonces tenemos el sensitivo. El sensitivo es efectivamente el que trata de actuar conforme siente el mundo y conforme vive su mundo. Entonces, usualmente tienen cierta memoria muy buena, tienden a recordar detalles con mucha facilidad porque disfrutan de la experiencia, son muy experimentales, muy del vivir, muy del detallar las cosas, tienden a ser muy realistas y muy prácticos. Cuando hablamos de la intuición, básicamente son niños que tratan de darle significado a lo que están viendo, tratan de conectar cosas, ¿ya? Tratan de correlacionar esa información que tienen con lo que se vive. Entonces no es solamente vivir por vivir, sino qué es lo que pasa y esto cómo se conecta con todo, ¿ya? Piensan, hablan, trabajan todo lo hacen como de manera extendida y larga y no como de manera
plena o como si fuera una carrera como lo hace en general el sensitivo. Usualmente el intuitivo tiende a ser un poco imaginativo y creativo. Cuando hablamos de la parte de decisión, entonces vamos a hablar los que hablan del pensamiento y los que hablan desde el sentimiento o toman decisiones desde estos dos puntos de vista. Los que toman decisiones desde el pensamiento son racionales, muy racionales. Piensan demasiado antes de dar un paso. Tienen que saber el porqué de absolutamente todo para poder dar ese paso. No tragan entero, todo lo preguntan. Mientras que el sentimental tiende a tomar una decisión más desde su parte afectiva, desde su parte emocional, desde la parte que más lo mueva, ¿ya? Son seres muy sensibles, son personas muy dadas a la parte social, a ser muy serviciales, ¿ya? Y esto es un valor realmente muy importante. Y tenemos, de acuerdo a su manera de ver el mundo, pueden verlo de una manera juzgadora o una manera perceptiva. Esa manera juzgadora no es que sea crítico como tal, ¿ya? Sino que le gusta que las cosas en teoría ya estén como decididas, ¿ya? Prefiere tener un plan y seguir ese plan. Entonces, es muy metódico en su manera de organizar las cosas, mientras que el perceptivo actúa de acuerdo a lo que siente, es mucho más espontáneo, es mucho más flexible en la toma de decisiones y en la forma de cómo se organizan. Entonces, de acuerdo a estos conceptos, ¿qué hicieron las hermanas Briggs Myers? Madre e hija, perdón. Lo que hicieron fue mezclar estos 8 conceptos y definir 16 tipos de personalidades diferentes de acuerdo a las características, y asimismo se dieron cuenta de que muchos de estos niños, cuando identificaban estas características, tendían a ser así el resto de sus vidas. Y no es que la una sea buena o la otra sea mala, realmente simplemente es como el niño se relaciona con el mundo y toma decisiones en ese mundo para su futuro. Entonces, fíjense que no es juzgar si algo es bien, si algo es bueno o algo es malo, sino cómo se entiende ese niño con ese mundo. Aprendamos a identificar qué tipo de niño es nuestro niño, nuestro hijo, nuestro alumno, para que las cosas nos salgan mucho mejor. Iván, me encanta que menciones esto, porque muchas veces los papás, o esto ha sido una larga discusión incluso con colegas y dentro del mundo académico, el pensar, por ejemplo, que el ser introvertido es algo negativo. Y yo siento y lo expreso acá, que no pongamos etiquetas y cada persona, cada niño, dentro de ese mundo interior, dentro de esa habilidad para expresar, se conecta con el mundo y se conecta con los demás de distintas maneras. Y eso es lo que tenemos que aprender a mirar con ojos diferentes nosotros, y qué bueno que existen esas riquezas de personalidades. Yo siento que ahí está la verdadera riqueza. No pensemos que porque queramos, de hecho, qué bueno que tenemos en un salón de clases niños que son más expresivos y otros que son menos expresivos, porque sería un caos. O cuándo nos tenemos que preocupar, cuando de pronto es allí la pregunta cuestionadora como papá, bueno, yo quisiera, y ojo, yo quisiera, sí, nuevamente no es lo que el niño necesita, sino lo que el padre de alguna manera quiere que tenga o que sea, mejorar o modificar cierta característica. La pregunta es, como papás, que se pregunten uno el por qué, realmente el por qué, y hasta qué punto esa necesidad de uno como adulto va en coherencia y va de la mano con lo que realmente el niño necesita. Yo veo que levantaron la mano. Recuerden que podemos utilizar la versión de preguntas y respuestas. Vamos a estar acá pendientes. Iván nos menciona, es normal un niño que tenga mezcla de cada uno sin tener una tendencia marcada según los conceptos. ¿Es bueno, malo, ideal? Pues yo creo que ya lo hemos respondido. Sí, sin duda, no estamos hablando de bueno o malo. Y claro que van a haber esas mezclas entre esas características. No le pongamos nosotros la etiqueta. Yo sé que funcionamos a base de etiquetas, a base de categorías, entre lo bueno, lo malo, entre lo positivo y lo negativo, entre lo bonito y lo feo.
Pero cuando estamos hablando de niños, cuando estamos hablando de crianza, yo creo que tenemos que dejar a un lado esas etiquetas como papás y como adultos cuidadores todos. Es cierto, Jenny, es correcto. O sea, definitivamente los niños van a tomar las decisiones con respecto al momento en el que se le presentan y los niños van a reaccionar de una u otra manera dependiendo del contexto. Entonces ellos en un contexto escolar pueden trabajar de una manera porque se sientan más cómodos. Puede que en su casa no lo hagan o puede que en el contexto con sus amigos sean completamente diferentes y eso es completamente normal. ¿Ya? Lo que bien decía Jenny ahorita en no etiquetar, a mí me parece que es fundamental y es primordial en la niñez. Todos los niños tienen una manera de comportamiento y algunos la adquieren de una u otra forma en muchísimos contextos. Entonces, no es lo que nosotros queramos o no es como nosotros queramos que el niño se comporte en determinadas circunstancias, sino identificar cómo se está comportando, a través de qué tipología se está comportando y simplemente respetarle eso. Obviamente todo esto enmarcado dentro de una escala de valores que tenemos que tener clara y que no tiene discusiones, porque las escalas de valores no tienen discusiones, o sea, el irrespeto no hace parte dentro de esos rasgos de personalidad, ¿ya? La grosería no hace parte, ¿ya? El tener un comportamiento inadecuado frente al otro no hace parte de eso. No, estamos hablando de esos comportamientos diferentes, pero dentro de esa norma social eh, de lo aceptable, o sea, de lo correcto, de lo bondadoso, de velar básicamente por el otro, de no transgredir. Entonces, cuando nosotros tenemos claro eso, nuestro niño, nosotros vamos a tener plena tranquilidad de que en el ambiente en el que se encuentre va a trabajar de esa manera y realmente va a hacerlo muy bien. Vamos a pasar entonces a otro de los correctos y es el correcto de la familia, o sea, la familia correcta. Se denomina la familia como el lugar primordial donde se comparten y se gestionan los riesgos sociales de sus miembros. Definitivamente la familia es el primer núcleo social al que se ve enfrentado todo ser humano, o por lo menos la mayoría de los seres humanos. El concepto de familia, volvemos a lo que hablábamos ahorita cuando hablábamos de niño, no depende de un lazo de sangre o no depende de un lazo de consanguinidad. Familia es ese lugar, es ese sitio donde comienza tu primera socialización y donde comienzan a compartirte una cantidad de aspectos de tu cultura, ¿ya? Y de donde se te enseña cómo comportarte o cómo puedes relacionarte con el otro de acuerdo al medio en el que te encuentres. Entonces, tenemos precisamente por ese motivo muchísimas definiciones. Por ejemplo, si nos vamos a la parte etimológica, sabemos que viene del latín familie, que se consideraba anteriormente como un grupo de siervos y esclavos patrimonio del jefe de la gens. Fíjense que aquí se hablaba de familia como un núcleo donde existía una persona que era quien mandaba en una tribu y que todos los demás giraban en torno a ese ser. Entonces, todos los demás eran considerados siervos y esclavos. Fíjense que es un concepto que evolutivamente ha ido cambiando. Otro de las definiciones era el famulus, que se consideraba siervo o esclavo. Por eso precisamente se aunaba mucho con el concepto latino. Cuando vamos a hablar de otro de los términos etimológicos, hablamos de fames. Y fames viene del concepto de hambre. Cuando nosotros vemos que un niño o que una persona en el ámbito médico se luce hambrienta, luce muy adelgazada, nosotros decimos que luce famélico. Y de ahí otro de los términos considerados, donde se definía como un conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa y a los que un pater, familias, que era considerado el jefe del hogar, tiene la obligación de alimentar. Entonces, este era el concepto más arraigado a lo que actualmente se considera una familia. Era lo más cercano hasta hace muy poco. Un padre líder de ese hogar, ¿ya? Y las demás personas en conjunto que se alimentaban en conjunto en una misma casa, bajo un mismo techo, ¿ya? Y que ese líder era el encargado de velar por la seguridad, en este caso alimentaria, de esa familia. Es, como les digo yo, lo más parecido a una de las últimas definiciones actuales,
Sin embargo, el término de familia ha cambiado muchísimo, afortunadamente, y existen muchísimos tipos de familia. Sí, a pesar de esas definiciones, sabemos que las funciones realmente no es que hayan variado mucho y gracias a Dios o afortunadamente en este momento se considera que las funciones son muy amplias. Una de ellas es prevalecer por una supervivencia y un sano crecimiento físico. Definitivamente la familia debe velar por el bienestar de cada uno de esos miembros. El desarrollo psicológico, pues gran parte de su funcionalidad no va a ser un bienestar físico, sino un bienestar psicológico. Recuerden que hace parte del concepto triádico de salud. Salud es el completo estado de bienestar físico, psicológico y social, o mental y social. Y esta es una de las principales funciones de la familia. Otra de ellas es las relaciones con el entorno físico y social. Claramente, la familia enseña a cómo socializar en el medio externo y adicionalmente apertura los contextos educativos y sociales diferentes. Entonces comienzan a aparecer nuevos integrantes de esa familia y precisamente por eso hay otros contextos sociales que se comienzan a denominar familia, ¿ya? Entonces, por eso en los colegios se comienzan a hablar de grupos de familia, la familia de juvenilia, la familia americanista, la familia villeguista, y así mismo sucede no solamente en los núcleos educativos primarios, secundarios, sino en los estudios de educación superior. Entonces, mi familia ICESista. Entonces, se tiene cierto grado de pertenencia, ¿ya? Donde se comparten ciertas características de ese núcleo del que yo ya hago parte. Entonces es un tirar todos para el mismo lado en medio de todas nuestras diferencias. Eso es importante saberlo. Como bien les decía ahorita, ya existen muchísimas tipologías de familia. No nos vamos a detener acá porque finalmente ustedes saben mucho sobre esto, pero saben que la familia nuclear es la familia clásica, denominada por papá, mamá e hijo. Tenemos la monoparental, donde hay la ausencia de un padre o una madre, independientemente de cuál sea su causa. Tenemos una familia adoptiva donde los padres usualmente no tienen lazo de consanguinidad o no se consideran padres biológicos de esos niños. Tenemos las familias sin hijos, porque finalmente hay padres que tienen por decisión propia la potestad de decir no quiero tener hijos, y no por ello quiere decir que no estén constituyendo una familia. Por supuesto que son una familia, porque un papá y una mamá, o un papá y un papá, una mamá y una mamá juntos también son familia. Tenemos los padres separados, donde son los tuyos, los míos y los nuestros, y donde se convierte en una gran familia. Tenemos las familias compuestas, que son muy similares a las de padres separados, en ese sentido, donde ya existen hijos mutuos. Tenemos las familias homoparentales, que actualmente tenemos tan en boga y que hemos visto que lo están haciendo realmente de una manera tan fascinante que a veces uno se pone a ver esos niños que crecen en contextos sociales difíciles, donde sus familias no son las más correctas, y ellos pelean porque no exista una familia homoparental y que tiene que ser padre y madre porque Dios lo quiso así, y cuando realmente ese papá con ese papá o esa mamá con esa mamá pudieran estar brindándole una mejor educación y un mejor desarrollo a ese niño que probablemente, a pesar de estar en una familia de padre y madre, no la está pasando bien. Y tenemos la familia extensa, que es la que se compone de tíos, de tías, de abuelos, de abuelas, que son familias muy comunes en nuestro medio. Nosotros somos muy dados a ser criados en esas casas familiares donde viven muchísimos miembros de nuestras familias y tenemos primos, primas por todo lado, y se comparte ese amor, se comparte ese cariño, pero también se comparte ese respeto y esa responsabilidad. Entonces, fíjense ustedes la gran importancia que tiene la familia en medio de esos procesos de crianza a los cuales nosotros nos vemos abocados. Vamos a pasar entonces a un tercer correcto, y es el colegio correcto. Entonces, aquí es donde se ha definido que en la escuela... Antes de que comiences, Iván, el colegio correcto es juvenilia, es decir, que eso es importante que lo sepas. Es importante saberlo, ¿no? Bueno, en la escuela se producen intercambios humanos intencionados al aprendizaje y al aprendizaje de nuevos conocimientos, al desarrollo de competencias cognitivas, socioafectivas,
comunicativas y a la construcción de identidad de los sujetos como individuos. Fíjense que la responsabilidad de los docentes es muy grande, extremadamente grande, porque ellos no solamente van a participar en el proceso de mediar el conocimiento, porque ya no hablamos de impartir conocimiento, sino mediar el conocimiento, porque cuando un docente enseña, aprende dos veces. Fíjense que entonces cuando el docente está enseñando, no solamente está aprendiendo el alumno, sino que el docente está volviendo a aprender. Entonces, no solamente se considera un mediador del conocimiento, sino que fíjense ustedes que también ayuda con las habilidades socioafectivas. Se convierte, además, en un psicólogo, en un consejero, en un amigo, entre comillas, ¿ya? En esa persona a la que le pueden confiar algunas cosas, ¿ya? Dentro de un mismo salón, dentro de una aula de clase, y poderlas compartir con facilidad y poder ayudar a construir ese niño una identidad que va a crear y que lo va a representar el resto de su vida realmente. No es algo que va a ser algo pasajero, sino que aquí el niño está construyendo su personalidad y está construyendo su futuro. Mire la gran responsabilidad que tienen nuestros docentes. Entonces, etimológicamente, la palabra collegium significa, o collegiere, significa reunir, ¿ya? Concentrar. Y considerado entonces por definición como el establecimiento de enseñanza destinado para estudios. Igualmente tiene una serie de funciones grandes: formación y socialización, construcción de identidad y constitución del sujeto moral. ¿Por qué es importante? Porque el colegio ayuda a socializar y no está socializando con un miembro consanguíneo, con un miembro de su familia, de su núcleo, sino que está socializando con el otro. Y precisamente se convierte en una constitución del sujeto moral porque aprende a respetar al otro, porque aprende a escuchar al otro, porque aprende de la opinión del otro y porque aprende del otro. Entonces, esa función de colegio no solamente la van a suplir los maestros, sino los compañeros, los coordinadores y los padres a través de este tipo de herramientas como la escuela de padres, que yo les digo a muchos de nosotros los que somos padres, nos dicen, ay, otra vez escuela de padres, Dios mío, yo no tengo tiempo, y creen que no tienen tiempo. Y cuando uno entra y cuando uno ingresa y cuando uno comparte, uno se da cuenta de lo enriquecedor que suele ser este tipo de reuniones en los padres, en nosotros los padres y las madres y los cuidadores, y en los niños, porque realmente ellos son los mayores beneficiados en todo este tipo de procesos. Entonces, cuando hablamos de colegio, tenemos que hablar impagaritablemente de enseñanza. Y nosotros tenemos dos tipos de enseñanza grandes, grandes. Una principal, que es la tradicional, donde es el maestro el que es considerado el centro del proceso de enseñanza. Y esta es la educación tradicional. Ahora, bien llevada es muy buena, y volvemos al concepto de niñez. No es cuál es el niño correcto, cuál es el incorrecto. No, después de que se respete, después de que todo se haga en el marco de lo educativo y de lo favorecedor y de lo enriquecedor, todo es bienvenido, ¿ya? Lo que sí es que la educación ha ido cambiando y ya el maestro, al igual que el médico en la salud, no se consideran el centro del universo. Nos consideramos mediadores, ¿ya? En el caso del médico, el mediador de los procesos de salud e enfermedad, y en el caso del maestro, el mediador del conocimiento, ¿ya? Los métodos alternativos nacen en respuesta a efectivamente esos colegios que se volvieron demasiado autoritarios, donde la palabra del maestro era palabra de Dios, y realmente todos sabemos que eso no es así. El maestro es un ser humano, el maestro es falible y se puede equivocar, al igual como no se podemos equivocar absolutamente todos los seres humanos. Y esto es de construir, ¿ya? Entonces esos métodos alternativos nacieron en un momento de la historia donde no se le daba caída absolutamente nada. Y fue la señora Montessori, la maestra Montessori, quien arrancó realmente con este tipo de modelo nuevo o novedoso, considerado no muy novedoso para la época. Y fue el método Montessori, creado por María Montessori, ¿ya? En que colocó la actividad educativa centrada en el niño. Es el niño, es el estudiante, es el alumno, el centro del proceso de enseñanza y no el maestro. Entonces todo comenzó a girar en torno al estudiante. Entonces el método Montessori simplemente comenzó a redefinir todos los parámetros y paradigmas de la época en términos educativos. Y el propósito básicamente era
liberar todo ese potencial del niño, ya para que él se autodesarrolle en un ambiente estructurado de acuerdo a sus necesidades, ya con el objetivo de maximizar sus competencias intelectuales, físicas y espirituales. Entonces, por eso se basa el método Montessori en relación con el desarrollo físico y psíquico del niño. Entonces, fíjense todo lo que comenzó a nacer de aquí. Entonces, después aparece la pedagogía Waldorf. Y la pedagogía Waldorf de la división de Steiner, básicamente también refleja o se centra en ciertas actividades y en el juego. Entonces, la pedagogía Waldorf se basa en el entorno creativo del niño, ¿ya? Yo en esto sí, Jen Lee es experta, yo realmente no soy experto en cuáles son los colegios en nuestra ciudad que trabajan una u otra metodología. Sabemos que en Cali hay un colegio Montessori y que trabaja con la metodología, y sabemos que pues tengo yo conocimiento de un colegio que es el Luis Horacio Gómez, que trabaja con pedagogía Waldorf, que depende del niño donde se encuentre ubicado, asimismo va a tratar de desarrollar las capacidades. En el caso de la primera infancia se centra en las actividades prácticas y en el juego creativo. En el caso de la educación primaria se centra más que todo en la expresión artística y las capacidades sociales del niño, y en la educación secundaria se centran en el desarrollo del razonamiento y de la empatía. Entonces, no sé si Jenly me puede ayudar un poco con ese tipo de pedagogías, dando ejemplo o ejemplificando en nuestra ciudad si hay algún otro tipo de metodologías o colegios que apliquen este tipo de metodologías. No, Iván, realmente están estos dos colegios que mencionas que utilizan única y exclusivamente pedagogía Montessori o pedagogía Waldorf. Sin embargo, hay una tendencia dentro de los tipos de enseñanza alternativa de hacer y de utilizar estrategias de distintas escuelas. Cuando me refiero a escuelas, no me refiero a colegios, sino a escuelas de enseñanza como Montessori, Exacto. Reggio Emilia. Por ejemplo, Reggio Emilia se utiliza mucho en el Colegio Bolívar también, en primera Sí. infancia. Una mamá me preguntaba, bueno, ¿qué tipo de enseñanza tiene Juvenilia? Juvenilia tiene un tipo de enseñanza alternativa. Dentro de esa pedagogía utilizamos un modelo praxiológico, es decir, desde la práctica, utilizando el ver, el juzgar, el actuar y termina en la devolución creativa. Un modelo además de un desarrollo del pensamiento creativo que surge utilizando para los que están empapaditos de la historia del colegio, de la práctica profesional de la artista plástica que fue la fundadora del colegio. El colegio en sus inicios era un centro de arte y por pedido de los papás pues se extiende a la enseñanza formal, y es por eso que para nosotros el arte viene siendo la herramienta fundamental. Más allá de pensarnos única y exclusivamente, Iván, en colegios fuera de los que mencionaste, que utilicen exclusivamente una pedagogía, siento que hay una tendencia de usar distintos tipos de herramientas pedagógicas. Por ejemplo, Exacto. aun cuando nosotros como colegio usamos y tenemos nuestro propio modelo pedagógico, pues los aportes de Montessori y de Waldorf son importantísimos, y de Reggio Emilia también. Por tanto, nosotros vemos, por ejemplo, los salones de primera infancia en el colegio, en preescolar, y vemos el tablón Montessori, vemos todo lo necesario que es importante para la estimulación sensorial. No es dejar y no es decir, bueno, es que única y exclusivamente nos vamos con esto. Pero estos colegios que mencionaste, sí, ese es su sello fundamental y sí trabajan. Pero hay una tendencia ahora a volver, digamos, a estos estilos de enseñanza alternativo. Y digo volver porque aunque suene alternativo, estamos hablando de Montessori de comienzos del siglo 1900, entonces tampoco es que estemos, digamos que esto es del puro siglo XXI. Y siento que además ha sido como una enseñanza al volver también el tipo de personas que queremos formar en estos momentos. Yo coincido con Iván, y ahí sí soy muy seria a la hora de decirlo, no es que exista un colegio mejor que otro. Y qué bueno que existan distintas metodologías, qué bueno que existan distintas pedagogías, qué bueno que existan también distintos tipos de maestros, porque existen muchos tipos de niños. Y en función de esas características de nuestros niños, nosotros también como papás sabemos o podemos identificar cuál es el mejor estilo educativo para ellos.
Entonces, no es que uno sea mejor que el otro, simplemente que hay características de un colegio que se adaptan y van más de la mano con lo que tenemos en casa, me refiero, y con lo que tenemos en casa no es solamente el niño, sino también con nuestra dinámica familiar. Es cierto. Bueno, continuando entonces con nuestras metodologías alternativas, pues el Reggio Emilia se basa en el principio de observación para el desarrollo creativo. Tiene 5 principios básicos, donde el primero es que el niño es el protagonista, el segundo es que el docente es efectivamente el guía, el tercero es la importancia del espacio. Entonces los espacios deben ser diseñados favoreciendo el desarrollo integral del niño, no solamente visual, sino táctil. Lo otro es que la familia es muy importante y es participante activo del desarrollo educativo del menor, y tratan de hacer como una documentación de todas las experiencias que el niño va viviendo conforme va avanzando en este tipo de, o en esta metodología. La metodología Pikler, ¿ya? Es una metodología que básicamente se centra en 2 necesidades básicas del niño: el apego y la necesidad de autonomía. Y gracias a eso, o con base en esto, lo que hacen es también determinar una serie de requisitos o de parámetros. Uno, la autonomía de los niños, donde se ha definido que el niño es capaz de aprender por sí mismo. Otro, la necesidad de favorecer al niño pues para la toma de conciencia de sí mismo, volver consciente sus acciones. Otro, la relación afectiva privilegiada, que es algo muy importante y que lo hemos venido hablando con Jenny desde el principio de la charla, y es dar una mirada particular al niño. El niño que está aquí no es igual al que está acá, y no es igual al que está allá, y no es el igual al que está allá, y es el maestro el encargado de poder identificar esas diferentes maneras de aprendizaje, precisamente para que el niño vaya a su propio ritmo. También tiene en cuenta la salud física y tiene en cuenta la libre motricidad, donde el niño se pueda mover por libre iniciativa. Y finalizamos con, hay muchos, pero quise traer estos como principales, como el de Couturier, no sé francés, no sé el idioma, asumo yo que es Couturier, donde la teoría No, ¿cómo? pero se entiende. Sí, exacto, ahí está escrito. Donde Couturier, o Bernard Couturier, que aún vive, ha basado su teoría de enseñanza en la psicomotricidad, y es un psicomotricista por excelencia. Entonces, todas las actividades son dirigidas a ser de tipo lúdico, ¿ya? Favorecer el paso de lo que se considera el placer de actuar al placer de pensar. Entonces, es volver consciente un acto físico. Entonces, esa es una de las características principales de este tipo de enseñanza. ¿Dónde queremos tener a nuestros hijos? Donde nosotros consideremos que sea lo más correcto para mis expectativas y las expectativas de mi hijo, porque no tengo que olvidarme que no es la mía, sino la de mi hijo, ¿ya? Y de acuerdo a cómo yo estoy tratando de ayudar a moldear para que sea un ser de bien, que es finalmente lo que queremos. Entonces vamos a pasar a los amigos, ¿ya? Hemos hablado del niño, hemos hablado de la familia, hemos hablado de la escuela. Nos quedan 2 que son los amigos, y ya hablaremos importante del último, donde los amigos tenemos una gran frase donde dice que se basa en aspectos como la confianza, la comunicación, la intimidad, el afecto y el conocimiento mutuo, donde se comparten constantemente sueños y esperanzas y se planifican y realizan distintas actividades de mutuo interés. Entonces es justo, efectivamente, en el fenómeno de la amistad, el considerado un vínculo que nos va a ayudar a integrarnos en este mundo social. Definitivamente la relación más importante entre compañeros, porque una cosa es ser compañero, otra cosa es ser amigos, ¿ya? Y el núcleo de amigos es un núcleo que se vuelve muy selectivo. Generalmente desarrolla lazos afectivos muy duraderos, y que definitivamente es una construcción netamente voluntaria. O sea, nadie se hace amigo del otro sin querer. No, deben hacerse amigo del otro porque se comparten cosas, porque juntos se genera placer, porque hay sentimientos de apoyo y porque hay satisfacción mutua. ¿Cuándo se da uno cuenta de que efectivamente un amigo es realmente un amigo? Cuando se están separados, porque cuando se están separados se tienen sentimientos de tristeza, de ansiedad, de abandono,
se quiere tener al otro cerca y eso realmente es muy importante. ¿Cuándo se ha afianzado ese vínculo? Cuando a pesar de la distancia, el amigo siempre está allí. Entonces, fíjese que el vínculo afectivo, el lazo afectivo con un amigo que se pueda crear en el colegio es para toda la vida. Yo les puedo decir con mucha satisfacción de que uno de mis mejores amigos, uno de mis buenos amigos de infancia y de colegio, porque yo todavía tengo mi grupo de amigos de colegio y tengo 36 años, lo conozco desde que estábamos en prejardín en el año 89 en el Colegio Villegas. Estamos hablando cuando yo tenía 5 años. Hoy día tenemos 36 ambos y todavía es mi buen amigo y todavía nos hablamos y todavía está allí. Entonces, fíjense que los lazos de amistad que se construyen desde la niñez permanecen y prevalecen si realmente fue una amistad real y bien cimentada. Entonces, estos fenómenos de amistad no es algo que se cree porque todo el mundo cree que son los amigos de adolescencia. No, son fenómenos que arrancan desde la preescolaridad, desde la primera infancia. Cuando nosotros hablamos en los fenómenos que pueden ocurrir hasta los 6 meses, estos niños al parecer no tienen como un interés específico por los otros niños, obviamente de su misma edad, y su primer contacto no es muy específico. Esa primera exploración, cuando ustedes colocan un bebé al lado del otro, básicamente es como empujarlo, lo mueve, pero no es más allá de un contacto físico y explorador. Ya cuando el niño crece un poquitico más, eso va comenzando a cambiar un poco y ese cambio llega, si no hasta los 2, hasta los 6 años, donde ya el niño ya tiende a socializar más, ya tiene cierto gusto por los niños de su misma edad, donde disfruta estar con el otro, donde a pesar de que en esta edad se desencadena un comportamiento egoísta, comienza a compartir con ese amiguito que más le cae bien o con el que mejor se siente. Ya comienza a interactuar con el niño y se comienza a identificar con el otro, a pesar de que sabe que son diferentes, ¿ya? Entonces, esta amistad ya presupone una interacción un poco más fluida, ¿ya? Y un poco más firme, aunque aparentemente tiende a disolverse con cierta facilidad probablemente por la corta edad y por la no duradera exposición, dependiendo de cómo sea ella. Ya en la edad escolar, ese vínculo comienza a ser un poquitico más grande y ya el instinto o la descripción de cooperación es mucho mayor y la ayuda mutua. Entonces es yo te ayudo, tú me ayudas, nosotros nos ayudamos y el fenómeno de amistad se convierte en un cooperativismo y comienzan a compartir muchas cosas. Y ustedes lo han experimentado con sus hijos cuando sus hijos, mamá, llévame a la casa de tal, mamá, vamos a hacer un trabajo en grupo, mamá, queremos salir a tal parte, papá, queremos que nos lleves, por favor, porque vamos a hacer una pijamada en la casa de X o de Y. Entonces, esa interacción se vuelve muy favorable en términos de desarrollo de socialización. Y cuando llega la adolescencia, las cosas cambian un poco porque comienzan a haber una serie de normas, tienen que compartir una serie de escala de valores, apoyo, lealtad, y aparece ese fenómeno o ese valor grande que es la lealtad. En la adolescencia es cuando más se valora este fenómeno. La amistad se vuelve un poco más estable, se vuelve un poco más duradera y se vuelve cómplice. Entonces el amigo es el cómplice. Hay algo muy importante que yo manejo y es que el padre, siendo figura de autoridad, es padre. La madre, siendo figura de autoridad, es madre. Pero cuando dicen, es que mi hijo es mi amigo, es mi mejor amigo, pues déjenme decirles, queridos padres, de que sus hijos no son sus mejores amigos. Sus mejores amigos, usted ya los trae desde hace mucho rato. Usted no puede permitir ser el mejor amigo de su hijo, sea el mejor padre, sea la mejor madre, pero deje que su hijo tenga mejores amigos de su edad, ¿ya? Que se vuelva cómplice, que hagan cosas juntos, que se tapen cosas juntos porque así son, porque eso lo vivimos absolutamente todos. Y esa es el vivir una amistad adecuada y ese es el desarrollo evolutivo de la amistad. Entonces, tipos de amigos hay, también los hay. Y por todo lado están los mejores amigos, está la pandilla, pero pandilla entendida no como los pandilleros que salen a hacer cosas incorrectas o inadecuadas, sino como la pandilla de amigos que salen para todo juntos, que salen para toda parte, que no se pueden dejar, que convencen a papá y mamá para que a X lo dejen salir, para que Y no lo dejen encerrado, para que le quiten el castigo a Z. Eso es muy importante, a eso hace referencia la pandilla. Hay otros niños que son extremadamente socializadores y pueden jugar con el que sea. No les importa quién sea, si es amigo, si es conocido, si es vecino, nada. Les gusta es jugar y interactuar.
Están los líderes. Siempre en un grupo de amigos va a existir una persona que va a sobresalir porque es el que organiza, porque es el que imparte, porque es el que da órdenes y no porque quiera hacerlo, sino porque tiene esos dotes. Y así es. Siempre va a haber una persona que va a tratar de liderar algo. Los sumisos, que son los que, pues, de una u otra manera se comportan dejándose llevar, ¿ya? Los tóxicos, porque no falta el tóxico, una terminología bastante utilizada actualmente, bastante novedosa, y ese tóxico es el considerado el que siempre a todo le ve problema, el que nosotros posiblemente en nuestra época consideramos el sapo, el que no le gustaba socializar, pero el que no vivía ni dejaba vivir, ¿ya? Y hay otros que son aún peores, que son los que buscan a los tóxicos, entonces alientan al tóxico a que haga las cosas, entonces es peor todavía. Hay que saber identificar estas personas, primero para ayudarles a que cambien un poco esa actitud frente a la vida, y segundo, para que puedan buscar cómo socializar, porque finalmente nosotros nunca, el que diga que haya llegado solo a este mundo es mentira, porque por lo menos necesitó del esfuerzo de su mamá para parirlo. Entonces, es importante que aprendan a socializarse. El tímido no es que sea sumiso, simplemente es el que no le gusta manifestar su punto de vista, pero cuando no la comparte simplemente no está allí y ya. Está el otro que no quiere estar con otros niños, que por su condición social no lo desea hacer. Y aquí tenemos muchas condiciones. Tenemos los niños con retraimiento social, tenemos los niños con trastornos del espectro autista, simplemente porque su condición no les permite socializar y no les gusta. Y eso no está mal. Hay que enseñarles simplemente maneras diferentes de socializarlo. Y por último, los niños solitarios, que son los niños que disfrutan de estar solos y es completamente respetable. Entonces, fíjense que así como hay tipos de niños, así como hay tipos de familias y tipos de escuelas y de enseñanza, hay tipos de amigos. Iván, te interrumpo porque hay una pregunta de uno de Claro los que sí. padres de familia. Padre soltero, y menciona cómo identifica esa raya imaginaria de la limitación entre ser ese papá que conversa mucho con su hija y no llegar a convertirse en el amigo, en ese amigo. Es que fíjate, Jenny, que es bastante interesante la pregunta en términos de que es que no es malo conversar con los hijos, de hecho es necesario, es importante, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de que no se convierta en el mejor amigo de su hijo, no estamos hablando de que no hable con su hijo, no converse con él, no se le meta en su vida privada, no, es no saque pecho frente a los demás diciendo de que usted es el mejor amigo de su hijo, porque eso no es verdad, ¿ya? Hay cosas que su hijo le va a contar por necesidad, porque necesita un consejo de su padre o de su madre, en este caso de su padre, pero hay cosas que no lo va a hacer porque va a sentir la necesidad de hacerlo con otra persona de su grupo, de su misma edad. Entonces aparece el secreto y el secreto comienza a aparecer usualmente en la edad escolar, muy cercana a la pubertad, casi llegando a la adolescencia. Y el secreto se vuelve importante para fundamentar los lazos de amistad entre grupos de pares. No estamos hablando de grupos del mismo sexo, grupos de pares, usualmente grupos de la misma edad. El hecho de que un padre hable con su hijo y no vaya a caer en error, probablemente no va a caer en el error, porque un padre que hable con su hijo está haciendo las cosas bien, porque lo está escuchando. Porque acuérdese que el proceso de crianza es bidireccional. Así como yo le enseño a mi hijo me está enseñando a mí a cómo ser un buen padre. El hecho de hablar con mi hijo no me convierte a mí en el mejor amigo de mi hijo, me convierte a mí en un muy buen padre. Yo, y no es cuestión de uno andarlo divulgando, simplemente es uno hacer conciencia y hacer consciente el acto de eso que el papá está mencionando y disfrutarlo. Si usted lo disfruta, si su hijo lo disfruta y su hijo no lo ve como una obligación y usted tampoco lo ve como una obligación, créame que en ese momento usted se está dando cuenta que las cosas las está haciendo bien hechas. A mí me ¿Ya? gusta mucho lo que mencionas y es el tema de la comunicación. Y es Total. que no significa que no vaya a haber, obviamente, ese lazo afectivo, esa comunicación, esa confianza, pero va a existir siempre esa figura de autoridad. Cuando nos referimos no ser amigos, porque hay veces hay muchas equivocaciones y veo padres comportándose como adolescentes, veo a padres comportándose como niños. Es allí, porque no somos no estamos en la misma paridad de poder. Mamá o papá, en este caso, cuando haga mal una cosa, pues le va a decir, la hiciste mal y va a corregir.
de distintas maneras, y eso sería otro tema de conversación, pero sí es importante que sepa que la figura de papá está, independientemente de la confianza o de la comunicación que se tenga. Yo pienso que esa raya imaginaria no se salte en la medida que nosotros no intentemos, porque hay veces que ni siquiera es de un lado hacerlo, sino de uno como adulto, en esa relación con nuestros hijos, de ponernos en el lugar de ellos. Entonces, si quiero que mi hijo preadolescente pues comienza a hablar en mí, entonces yo me voy a mostrar como un adolescente más, o voy a utilizar la jerga que ellos usan, aunque no me sienta cómoda o aunque no la conozca. No, no se trata de eso, porque su rol es otro completamente diferente. Total. Ese tema que tocaste es bastante importante, Jenny, cuando decías que eso es otro tema. Realmente, cuando nosotros hablamos de esa tipología o de esa manera de crianza humanizada, que es una crianza que nosotros o la sociedad, el grupo de puericultura de la Universidad de Antioquia, los antioqueños fueron los que comenzaron a hablar de este tema en Colombia de crianza humanizada, y hoy día es un concepto que nosotros manejamos denominado crianza respetuosa y disciplina positiva. Es un tema bastante interesante, es un tema para una charla entera, completita, que pues probablemente más tarde o después se podría conversar, pero es un tema bastante extenso el poder uno identificar esos diversos roles, pero saber cómo no salirme de mi rol, ¿ya? Cómo seguir siendo identificado como padre y como la figura de autoridad sin que autoridad se confunda con autoritarismo. Eso es muy importante, ¿ya? La autoridad se ejerce, ¿ya? Mediante el respeto y no se impone, mediante la inquisición o las conductas inquisitivas. Bueno, entonces hemos llegado al juego. Dicho por Flinchum, el juego abastece al niño de libertad para liberar la energía que tiene reprimida, fomenta las habilidades interpersonales y le ayuda a encontrar un lugar en el mundo social. Ya decíamos al principio que el juego básicamente era esa herramienta que tenía el niño para comunicarse con el mundo y para aprender de él. El juego debe tener unas características que son transversales a cualquier tipología de juego. Primero, que debe incluir actividades de tipo lúdica. Todas las actividades deben generar la lúdica como estrategia pedagógica. Debe ser una actividad creativa y natural. El juego, independientemente de quién nazca, si nace del mismo niño, si es una actividad ya creada, si la propone el maestro, quien la proponga debe ser algo que fomente la creatividad y que deben hacer de forma natural. Debe ser automotivada. Claramente el niño debe querer jugar. No debe jugar obligado porque no se va a cumplir con una de las funciones específicas del juego. No va a aprender. Ya, eso es como cuando yo llego a mi adolescencia y en mi adolescencia voy a escoger mi carrera ya, lo que me va a dar de comer a mí el resto de mi vida, y yo escojo algo que a mí no me guste y que yo no disfrute. No lo voy a hacer bien. El juego pasa lo mismo. Si yo no quiero jugar, no lo voy a hacer bien y no lo voy a disfrutar, y los demás tampoco lo van a disfrutar. Está como el niño, el tóxico, el que no vive ni deja vivir. Otro es que puede generar habilidades del movimiento porque el juego implica en sí movimiento en la mayoría de sus características e implica motricidad. Siempre en gran cantidad de los juegos va a implicar motricidad. Y debe tener unas normas que han sido autodefinidas por el grupo, porque todo el grupo debe estar de acuerdo con las normas. Cuando se infringe la norma, se viola una de las partes del juego, y al violarlo debe recibir un castigo según el juego lo ha definido. Y ese castigo puede ser salir del juego, suspenderse, quedarse quieto, ya te encontré, no juegas en la próxima ronda, etcétera. Pero esas normas son predefinidas por el mismo grupo de niños que se encuentran jugando. Entonces debe ser algo que se pueda disfrutar. Y hay muchísimos tipos de juego. Recuerden ustedes que la tipología de juego depende del momento en el que se haga y con la funcionalidad con la que se está creando. Entonces hay juegos sensoriales, ¿ya? Que tienen que ver con los sentidos. Tenemos juegos motrices que implican neta o imparitablemente
locomotricidad. Tenemos en los juegos con base en el desarrollo anatómico. Entonces aquí tenemos que ver juegos que implican ciertas partes del cuerpo. Entonces los juegos de vencidas con los deditos, ya, o los juegos que era de hacer fuerza de la muñeca. O sea, hay juegos que tienden a utilizar ciertas partes o ciertas partes no. Y dependiendo en el contexto en el que se realicen, si se juega en el agua, si se juega en el barro, si se juega en la lluvia, si se juega en la tierra, ¿ya? Dependiendo de dónde se juegue. Hay juegos que tienen una cierta organización y que obviamente son más, tienen una construcción mucho mayor. Hay unos que se consideran predeportivos, que son como basados en preparación física como tal. Y finalmente tenemos los juegos deportivos, que son los juegos que ya están definidos como una actividad que puede ser de tipo recreativa o de tipo competitiva, dependiendo a cuál sea la finalidad del mismo. Entonces, fíjense que también tenemos tipologías de juegos. Una característica importante es que cuando nosotros hablemos, no estamos hablando de deporte como tal, estamos hablando del juego, pero cuando hablamos de actividad deportiva como juego, tenemos que tener en cuenta que las guías de pediatría usualmente recomiendan que el juego deportivo debe ser recreativo usualmente hasta los 12 años y a partir de los 12 años considerarse competitivo. Sin embargo, nosotros vemos juegos competitivos ya a partir de los 6 años en el caso de patinaje, del fútbol y de muchos otros que también están considerados como juego, pero ya competitivo desde tempranas edades. Entonces, ya finalizando nuestros 5 correctos, entonces, ¿qué es lo correcto para nosotros en crianza? Y es la pregunta del millón. ¿Qué es lo correcto para mi hijo? ¿Cuál es su amigo correcto? ¿Cuál es su colegio correcto? Pues esta pregunta básicamente nos la contestamos nosotros mismos. El niño correcto es aquel que juega y lo disfruta, que estudia y es feliz haciéndolo, que hace parte de una familia que lo ama y que tiene amigos si quiere o simplemente vive. Ese es el niño correcto y esos son los correctos en el arte de la crianza. Lo correcto es que no hay una verdad absoluta y no hay una verdad correcta para todos. Es dependiendo de lo que yo quiero, del contexto, de mi familia, de donde yo me mueva, lo que me va a llevar a considerar algo correcto. Eso era lo que traía yo por decirles el día de hoy. Les agradezco muchísimo por su atención y le agradezco muchísimo a Jenly por su invitación el día de hoy a la Escuela de Padres. No, Iván, las gracias inmensas y la gratitud será infinita para ti. En la medida que estuviste hablando, pues yo estuve respondiendo algunas de las preguntas que hacían en el chat. Siento que estos espacios son muy importantes, que como padres, como educadores, que estamos acompañando este proceso formativo, nos deja también siempre con muchas inquietudes, con muchas dudas, hasta qué punto lo estoy haciendo bien. Y la respuesta está en que lo están haciendo muy bien. Justo parte de las tareas que tuvimos la semana pasada en la maestría, tuvimos que ver la ponencia de Tonucci, y una de las cosas que me maravillaba era su percepción de que hoy tenemos padres mucho mejores que hace 20 años atrás. Y yo comparto y me encantó el escuchar eso, porque yo lo veo, yo lo siento. Y vemos padres que están más involucrados. Invitar a los que están a que sean réplica también de las cosas que se dialogan, de las cosas que se conversen. Invitarlos también que ante cualquier duda, ante cualquier inquietud, no duden en consultarnos. Tenemos los correos de psicología abiertos para ustedes. De hecho, Mayer, si nos compartes ahí en el chat, porfa. Mayerlin es la otra psicóloga del colegio que está escuchando la charla, para el link de la asistencia, pero saber que cualquier cosa nos pueden contactar por nuestros correos institucionales. Iván, no tengo palabras. Para mí también fue todo un proceso de aprendizaje y de verdad muchísimas gracias. Con mucho gusto, Jenny. Bueno, acá ahora a los papás en el chat se está compartiendo el link para la asistencia y también para que nos puedan proponer temas que les gustaría que trabajáramos en estos espacios, porque la idea es mantener este puente de comunicación y de diálogo totalmente abierto. Un abrazo,
feliz descanso para todas y para todos, porque me encantó ver papás acá en esta escuela de padres y madres como protagonistas ahí del proceso. Desde el Departamento de Orientación continuaremos realizando pues toda una agenda. De hecho, como abrebocas les comento que parte de la Semana de Integración Juvenil en la apuesta a la sana convivencia. Este año vamos a trabajar juvenil y a la apuesta al bienestar. Y hablando de bienestar, estamos hablando de ese bienestar emocional que requerimos no solamente en nuestros niños y niñas y adolescentes, sino también en nosotros como adultos. La invitación es a que continúen conectándose. Esa es la receta mágica, independientemente de cuál sea el tipo de niño que tengamos, el tipo de familia que tengamos, el tipo de colegio al que aspiremos, el tipo de juego que prefiramos, es la conexión. En la medida que nos conectemos como miembros de esa familia, sea cual sea, en este caso familia juvenil, lograremos mejores resultados. Nuevamente, gracias, Iván, y muchísimas gracias a los papás que estuvieron con nosotros. Un abrazo. Con mucho gusto. Bueno, Jenny, que estés bien. Chao. Chao, chao.